Bienvenidos a El Sí Invisible. Soy Roberto Platas y hoy arrancamos con el primer episodio de esta serie. Esto no es solo un podcast, es el inicio de una serie de conversaciones, reflexiones y aprendizajes que iremos construyendo juntos. Así que acompáñame en este viaje que no tiene un mapa fijo, porque cada episodio abrirá nuevas preguntas, nuevas historias y nuevas formas de entender nuestro trabajo en publicidad. La idea es sencilla, que este espacio se convierta en un punto de encuentro. Un lugar donde todos, desde quienes acaban de entrar en la industria hasta quienes llevan décadas liderando, podamos explorar ese terreno sutil, invisible y a veces esquivo, donde realmente ocurren las decisiones que marcan una idea. Así que gracias por estar aquí desde el primer día. Y ahora sí, empezamos con el episodio 1. Durante las 2 últimas décadas he liderado equipos creativos y campañas en 4 países y en 3 continentes distintos: en Madrid, Dubái, Bangkok y Detroit. Y en todo ese recorrido he descubierto algo que ningún manual ni seminario puede enseñar. La creatividad no ocurre nunca, pero nunca en un vacío. Siempre ocurre en contexto, en las personas, en la cultura, en todas esas reglas no escritas que gobiernan cómo trabajamos y, lo más importante, cómo nos entendemos. Y sabes que he aprendido también, que es súper interesante, que muchas veces las decisiones que hacen triunfar o fracasar una idea ocurren en silencio. Estoy seguro que te ha pasado muchísimas veces. Nadie dice nada, pero esas decisiones están ahí, en un gesto, en una pausa o en una reacción que nunca llega a verbalizarse. De hecho, hay investigaciones en las que se confirma que en situaciones emocionales el 93% del mensaje que recibimos viene de lo no verbal, gestos, tono, silencios, y que solo un 7% viene de las palabras. ¡Oh, my God! Y nosotros que trabajamos en publicidad nos pasamos el día persiguiendo ese sí. No me digas que no. Sir, yes, sir, sir. ¿Lo ves? Lo sabía. Da igual que seas creativo, planner, cuentas o que trabajes en producción. Te pasas el día en reuniones, en llamadas, en las que lo único que quieres es que alguien te diga que sí. Y así puedo seguir. Pero ese sí no es un sí cualquiera. En el caso de los creativos, ese es el sí que da la vida a la idea, el sí que la protege, que le puede abrir un nuevo camino. El problema que hay es que ese sí casi nunca aparece de frente. No llegas a la habitación y hay un cartel enorme con luces de neón que dice sí, sí, sí. No. Ese sí a veces ni entra en la sala. Es como un unicornio que corre por un bosque que no ves, que no sabes si hay unicornios, si existen los bosques. O mejor aún, es como ese tesoro al final del arco iris del que hablan los irlandeses, con el enanito verde, que dicen que está ahí, pero que hay que aprender a reconocerlo, porque a simple vista no lo ves. Así que tienes que buscarlo con atención y paciencia. Piénsalo. Imagina que estás en una reunión, una de esas que tienes todos los días. Están dando un briefing o lo estás dando tú, estás presentando ideas internamente a tus seniors, a tus directores creativos, al equipo de cuentas o incluso estás defendiendo una propuesta ante un cliente. Al final, en esa situación, todos, absolutamente todos, estamos entrenados para esperar un sí claro, verbal, directo, sólido. El problema es que muchas veces esos síes no se dicen. Solo se muestran con una mirada, con una sonrisa contenida, con un gesto mínimo.
a veces incluso con una pausa incómoda que puede estar diciendo más que cualquier palabra. Hay que tener en cuenta que el silencio en reuniones no significa ausencia de respuesta, que va, significa comunicación. Y puede ser un acuerdo, puede ser resistencia o incluso reflexión. El caso es que aprender a leerlo va a marcar la diferencia entre un proyecto que avanza y uno que se atasca. O lo que es más importante, aprender a leerlo puede marcar la diferencia entre tú y cualquier otro profesional que esté contigo en esa sala. Y aquí abro melón. Melones de 3-4 kilos de gordo, 1 euro la pieza. Señora, quita cuchillo bacalao del que quiera. Melones, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Lo que ustedes queráis. Melones regalados. A veces, escúchame bien, a veces salir de una reunión sin respuesta es mejor que salir con un sí apresurado, injustificado. Atención, la opinión que está a punto de expresarse es solo eso, una opinión. Si sufres de hipersensibilidad a comentarios ajenos, te recomiendo que tomes algo para el dolor antes de escuchar lo que estoy a punto de decir, o que tengas el número de emergencias cerca. No digas que no te lo he dicho. No se aceptan denuncias ni reclamaciones. Porque ese sí débil, ese sí que tanto has luchado por obtener, al final siempre suele transformarse en un no rotundo, casi imposible de revertir. Así que aquí va el consejo del día. Empieza a valorar el silencio. Ese silencio que todos tememos, pero que puede ser la señal más clara de todas. Venga, vamos a hablar de algo un poquito menos serio. Vamos a hablar de mí. Si me conoces, ya te sabes la mitad de esta historia, y si no, te la cuento yo ahora mismito. Soy director de arte y durante muchos años me fui moviendo de la publicidad tradicional al marketing directo, después al digital, de ahí empecé a hacer mis pinitos en social media. Y en un determinado momento decidí dejar España e irme a buscar una aventura a otro país. La verdad es que fue una decisión estratégica, crecer profesionalmente y salir de mi zona de confort. Pero también al mismo tiempo fue bastante personal porque me movía la curiosidad, las ganas de conocer mundo y sobre todo ver cómo otras culturas podrían enriquecer mis ideas creativas y los procesos que yo seguía a la hora de tener esas ideas. Próxima parada. Dubai, Viví en Dubái, donde aprendí que un silencio cargado de respeto puede decir más que 100 palabras. También trabajé en Bangkok, donde una sonrisa puede ser un sí, un no o simplemente un espere verás. Y en Detroit, donde un yes rápido y directo puede significar entusiasmo real o solamente un formalismo cortés que luego no se traduce en acción para nada. Cada lugar me enseñó que el contexto lo es todo, que las claves invisibles, las pausas, los gestos cambian de cultura en cultura y que para encontrar ese sí que todos perseguimos, ese unicornio o ese tesoro al final del arco iris al que me refería antes, hay que aprender a leer entre líneas, a sentir lo que no se dice y a respetar los tiempos y silencios de cada entorno. Ahora, de vuelta a Madrid, quiero compartir todo eso contigo. Así que si sueñas con una carrera internacional, quiero darte la guía que yo nunca tuve. Y oye, si tú lo que quieres es quedarte, pues por lo menos que uses lo que yo he aprendido fuera para enriquecer tu trabajo diario, desde entender mejor los insights,
generar ideas más relevantes y colaborar mejor con equipos diversos. Pero vamos, que independientemente de que te quieras ir o te quieras quedar, este podcast no es solo para creativos. También es para profesionales de la publi que están intentando dar el siguiente paso en su carrera o para aquellos que ya lideran equipos y quieren seguir mejorando como líderes y mentores. Y si lo que has oído te parece interesante, te invito a que te vengas en este viaje conmigo, porque este primer episodio es solo el comienzo. En los próximos capítulos exploraremos cómo detectar el sí invisible en distintas situaciones, cómo liderar equipos en entornos culturales diversos y cómo esas señales sutiles pueden marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que se queda en el camino. Bienvenido a esta búsqueda. Bienvenido a El Sí Invisible.